Bueno, continuamos entonces con esta reflexión sobre Satanás y sus engaños. Quiero leerles aquí donde acabo de abrir en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, desde el versículo 18. Dice: culpa y castigo de los gentiles. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda iniquidad e injusticia de los hombres que tienen aprisionada la verdad en la injusticia. Porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto en ellos, ya que Dios se lo ha mostrado. Pues desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón. Presumiendo de sabios se hicieron necios y llegaron a transferir la gloria del Dios incorruptible a imágenes que representan al hombre corruptible y a aves y a cuadrúpedos y a reptiles. Por eso Dios los abandonó a los malos deseos de sus corazones, a la impureza con que deshonran entre ellos sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dieron culto y adoraron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Pues hermanos, hablar de Satanás es un tema candente, porque representa algo que nosotros no necesariamente concebimos de ninguna forma. Es más, una de las más grandes rebeliones de la razón es no poder uno entender por qué existe el mal. Y cuando ustedes hablan con un adolescente que empieza a tener crisis de identidad y se presenta discutiendo la fe en la iglesia, lo primero que pregunten es por qué Dios permite que exista Satanás, por qué existe el infierno. Y tantas filosofías, ideologías van en contra de la idea de que pueda existir personas, espíritus del mal. Y generalmente algunos teólogos modernos, inclusive dentro de nuestra iglesia católica, desafortunadamente, salen con cosas tan absurdas como presentar al mal como una energía, una fuerza. Ya son cosas que la consideramos como una teología de la nueva era. Y al final, yo les puedo decir esto: nosotros somos hijos de Dios, creados por Dios, y encima de eso, Dios nos ha escogido para ser instrumentos de Él, para la salvación de muchos otros. Y para esa instrumentación nos ha ungido con su Santo Espíritu. Todo bautizado lleva el Espíritu Santo en una forma extraordinaria. Encima del bautismo, nosotros llevamos sacramentos como la confirmación, por ejemplo, que nos envía a llevar ese Espíritu Santo a todas las criaturas, en esa misión que es nuestro bautismo. La Eucaristía, esa primera comunión que nos lleva a nosotros a un bautismo con la propia carne y sangre del Señor, que es un bautismo profundo dentro de nuestra propia existencia humana, que es tocada, bañada, absorbida por lo divino dentro de esa Eucaristía. Y después nos encontramos con universos tan esplendorosos como es el sacramento del matrimonio, las órdenes religiosas del sacerdocio, extraordinarios eventos que tienen que ver con nuestra vida sobrenatural. Pero lo que sucede es que en todo este conjunto de dones sobrenaturales que hemos recibido en la fe, hay algo que no podemos olvidarnos, y es que tenemos un
conocimiento natural del hombre en el pecado original es que es esclavo de esa ciencia del bien y el mal en la que cayó, porque no está redimido. Precisamente el que no está en obediencia a Dios o el que no conoce a Dios vive esclavo de esa ciencia del bien y del mal. En cambio, la redención en Jesucristo quiere decir que Dios nos ha ungido con su Espíritu en un don sobrenatural con el cual podemos nosotros sujetar nuestra naturaleza mala a la obediencia del Espíritu, y por lo tanto mantenemos una fuerza que nos da la capacidad de superar la debilidad, la miseria que hay en nosotros como causa de la caída original. Entonces, la presencia de Satanás, ¿dónde comienza en nuestra vida? San Pablo habla de que en nosotros hay una ley que nos inclina a hacer el mal. El mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo, como lo hablábamos antes. ¿Qué quiere decir eso? En mí hay un mal que no soy yo, pero habita en mí. Ese mal es como un satélite, y ese satélite está conectado con todo lo que es malo, ¿sí? Eso no me hace malo a mí, porque uno no podría decir que nuestra carne es mala, cuando nuestra carne es un instrumento absolutamente precioso, es un don maravilloso. Pero tenemos que tomar este instrumento, la carne, con una conciencia viva que nos da a entender de que esta mortalidad de esta carne tiene una razón. Pero al mismo tiempo que tiene una razón, tiene una responsabilidad por el don maravilloso sobrenatural que Dios nos dio, en el cual a través de su Santo Espíritu nos da la sabiduría divina para nosotros poder superar lo humano caído. Y esto caído es una fuerza que hay en nosotros, que es natural, que es instintiva, que es la razón, que son los sentidos, nuestros apetitos, toda esta increíble riqueza intelectual que tenemos nosotros, que generalmente no la encauzamos al bien, porque la tendencia es encauzarla dentro de nosotros mismos, para el servicio de nosotros mismos, y por lo tanto atrofiamos un don maravilloso como es toda la riqueza de la creatividad que tenemos, la imaginación, los dones que Dios nos ha dado para concebir un universo de amor. Y al contrario, nosotros por satisfacer nuestros apetitos personales, entonces esclavizamos los dones maravillosos que Dios nos dio para crecer en medio de todas las criaturas que Dios coloca a nuestro alrededor. Los esclavizamos para crecer nosotros solos para sí mismos. Entonces, ¿dónde entra Satanás en esto? Hay personas que entran dentro de una religión escrupulosa y entonces de repente dejan los caminos del mal en que vivían y se renuevan espiritualmente y entran aparentemente en una conversión, por decirlo así, y no encuentran un momento dentro de sus almas para encontrar la paz verdadera que una conversión verdadera traería, que es cuando yo reconozco lo que hay en mí, la ley que habla San Pablo que me inclina al mal, y a cambio de eso lo que hacen es que entran en una negación en lo cual todo lo malo que hay en mí se convierte en un asco, en un escrúpulo. Entonces me voy contra mí mismo y veo pecado en todo, y todo lo juzgo y veo pecado en el prójimo en todo, y por lo tanto no tengo paz y me convierto en una persona escrupulosa. No tengo gozo, no tengo paz, y supuestamente soy una persona convertida, renovada, que ha dejado los caminos del mal. Pues, ¿qué sucede con eso? El diablo navega con nosotros por dentro de nuestras propias transformaciones. ¿Y en qué forma? Por esto. Como yo tengo en mí una ley que me inclina naturalmente hacia el mal, entonces el mal mismo que habita en mí sin ser yo, ese mal actúa en mí sin que yo lo invite, sino que está en mí. Es una tendencia. Por ejemplo, se habla de la herencia intergeneracional. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay unos errores en esto gravísimos. La herencia intergeneracional
es algo que viene de generaciones, de antepasados, que son, en algunos casos, pueden ser maldiciones, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Nuestra iglesia nos da a nosotros un don maravilloso con el bautismo, que es el exorcismo. El bautismo es un exorcismo que nos libera del pasado, no solamente del pecado original, pero también de toda la acción del pecado de nuestros ancestros, de nuestros propios padres inmediatos, pero nos coloca en una contabilidad en cero ante Dios, y a partir de ese momento tenemos una vida nueva, responsables de ella. Pero cuando nosotros caemos en pecado grave, en pecado mortal, estamos parados en el territorio de todos los antepasados, porque perdimos la gracia. Por eso el Señor nos da el sacramento de la confesión, para que constantemente nosotros estemos rescatando esa amistad con Dios y estamos constantemente renovando esos votos que hacemos con Dios para obedecerle, y así mantener atado, sujeto nuestro pasado, sujeto a la obediencia a Dios. Entonces, la acción del mal es activar permanentemente las tendencias malas que hay en nosotros. ¿Cómo? Nosotros de todas maneras tenemos una debilidad. Yo, por ejemplo, le hablo a las personas que han caído en el homosexualismo, y entonces les explico: no existe el homosexualismo. El homosexualismo existe en el momento en que usted cometa un acto homosexual, pero usted puede tener dentro de sí mismo, desde niño, una tendencia a tener atracción por el mismo sexo, por razones hormonales, por razones miles que pueden ser, por razones intergeneracionales a veces, que hay pecados en las familias que vienen en generaciones, como por ejemplo en mi familia hay un pecado de alcoholismo, muchos alcohólicos en la familia, también pecados de impureza increíble, porque yo nací en una cultura machista, donde los hombres piensan que tienen la libertad de tener amantes, mujeres de todos los colores, y su esposa en la casa con 20 hijos, y esto es la cultura en que yo crecí. Entonces el hombre es promiscuo, es un hombre que vive en una cultura desordenada con su moral. Y bueno, no todos son así, obviamente, pero es muy común. Entonces uno hereda de esos antepasados y hasta los mismos padres esas tendencias, una cultura completamente disfuncional. Y yo pienso que si nosotros entendemos de que las tendencias nuestras no tienen por qué ser la regla que nos guía, entonces al homosexual yo le digo: usted puede haber nacido con una atracción al mismo sexo, pero eso no lo obliga a que para usted realizarse como ser humano tenga que consumar el acto sexual con el mismo sexo, porque es con el único que se entiende. Eso no tiene razón, que es lo que alega la psicología moderna. Pero por eso existe el matrimonio entre homosexuales hoy, por eso los homosexuales se constituyen como parte legal en una moral completamente disfuncional en la sociedad, cuando es algo que está completamente contra la naturaleza, contra Dios, contra todo principio. Y miren que esto enseña lo siguiente: yo digo, ninguna persona ha desarrollado un tumor por no estar activo sexualmente. Ninguna persona se ha enloquecido por eso. Nadie le ha dado cáncer por no tener una vida sexual activa. Entonces, ¿cómo puede justificar una persona sus tendencias de que si yo desde niño tengo atracción sexual con los animales, lo que llaman la zoofilia, el bestialismo, entonces cómo es posible que yo vaya a hacer un acto de esos, a cometer un acto de esos tan terrible porque tengo una atracción a eso? ¿Y a qué voy yo? Dentro de nosotros existen esos abismos. Entonces, no es que esos abismos sean el diablo mismo, sino que viene en parte de nuestra humanidad caída. Pero ¿qué hace el espíritu del mal? El espíritu del mal respira por dentro de esas ventanas. Eso es su especialidad. Respira por dentro de ellas. Como, por ejemplo, usted se confiesa de un pecado terrible y lo perdona el Señor, y sale del confesionario. Usted sabe que tiene que
enmendarse, usted tiene que reparar, usted tiene que llegar a vivir una vida que trate de luchar contra esa caída, contra esa tentación, contra ese pecado que es tan recurrente en la vida suya. Pero el diablo lo que actúa en ese momento es traer la culpa de hacerlo sentir a uno de que uno no va a ser capaz de salir de ese pecado, o recordarle todas las veces que lo hizo. Y entonces actúa en nuestras memorias, hasta el punto que les puedo contar esto. Miren lo que sucede con un pecado mortal. Una persona va a robar, y con ese robo va a hacer un daño inmenso. Entonces, desde que se levantó por la mañana y se bañó y se vistió, tenía en todo su ser el robo, porque lo estaba planeando. Entonces, el pecado mismo va marcando todos los momentos de ese día en que se va a cometer ese pecado. Luego, por las vías por donde transita, el lugar donde lo hizo, las personas que estaban ahí, la música que escuchó, los olores que había en ese lugar, todo eso quedó marcado en ese pecado, marcado completamente. Luego usted va y se confiesa y lo perdonaron, pero en la memoria sensorial de ese pecado existen todos los elementos que estaban ese día en ese pecado. Y usted va a estar 10 años después sentado en una cafetería cualquiera por allá, después de haber confesado ese pecado hace muchos años, y de pronto escucha una canción que estaba sonando ese mismo día que robó, un aroma que ese día sintió usted el día que robó, 4 o 5 elementos parecidos a eso, y le puede llegar una opresión interior por la memoria de pecado que está reunida en esos elementos, y le puede traer otra vez ese pecado como si nunca se lo hubieran perdonado, como si hubiera seguido siendo ladrón toda la vida. Esto les doy un ejemplo por encima para que ustedes sepan cuál es la acción de Satanás en nuestra vida. Él actúa a través de nuestras memorias, él actúa a través de nuestros instintos. Por ejemplo, yo estoy hablando con mi esposa y entonces de repente tengo un instinto de que mi esposa me es infiel, y con ese instinto empiezo a mirarla como quien dice que hay algo raro, se está portando raro, está hablando extraño, y entonces el mal puede penetrar, impregnarme ese instinto para aumentarlo hacia ese lugar y llevarme a un estado obsesivo. ¿A dónde lleva ese estado obsesivo? A los celos, y se convierte en un vicio ya. O sea, del instinto llego al vicio a través de un instinto que está completamente invadido por el espíritu del mal. ¿Qué hacemos nosotros con referencia a todas esas astucias del diablo en nuestra vida? Primero, no podemos caer en el escrúpulo pensando que todo lo hace el diablo, porque hay gente que convenientemente le echa la culpa al diablo de todo lo que les pasa malo, el diablo fue. Pero les cuento, hay que tener mucho cuidado con esto, porque el diablo no puede actuar sin permiso. Mire, lo único que puede hacer es proponer solamente. Dios no permite que el diablo mueva un dedo sin que él lo permita. ¿Sí? Eso es lo que pasa. El diablo no tiene poder. El único poder que tiene Satanás es el poder que nosotros le damos. Y eso lo tenemos que tener muy claro para que nunca estemos culpando a Satanás de todas las cosas que pasan. Porque miren, hay una carta muy curiosa de San Pablo donde dice él que Satanás no lo dejó llegar a una ciudad X. Y al leer bien la carta se dan cuenta que de todas maneras ese lugar donde él iba a ir pues tenía una serie de conflictos que es obvio que para que uno pueda recibir la visita de un apóstol de ese tamaño como era San Pablo, tenía que haber una preparación increíble en esa comunidad, porque el diablo no iba a permitir que recibieran un regalo de esos a no ser de que esa comunidad se preparara y peleara para poder recibirlo. Y estas son cosas naturales que existen dentro del mundo espiritual. Siendo sobrenaturales, tienen que tener un efecto natural en la fidelidad del hombre, en la preparación para recibir los dones sobrenaturales. Entonces, al San Pablo decir eso, no estaba culpando al diablo por no ir allá, pero
pero estaba mostrando la acción de Satanás en un viaje que no pudo hacer, que fue interrumpido por él, que se conquistó esa comunidad y la debilitó para evitar que él llegara allá, y muchas otras cosas parecidas. Pero hay una situación muy importante en nuestra vida, y es que debemos tener una conciencia clara de que para poder nosotros pasar esta vida terrenal y alcanzar la gloria eterna, tenemos que aceptar que estamos viviendo el destierro. ¿Y cómo empieza eso? Yo tengo que aceptar las verdades reveladas, tengo que aceptarlas. Ustedes saben que hoy, según los teólogos modernos, las escrituras son una fábula, pues nada existió, nunca pasó nada. O sea, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento son como imágenes, fábulas, metáforas, nada sucedió. Pero la realidad es que sí. Miren ustedes que hay teólogos que dicen que Adán y Eva no existieron, y después vemos a Jesús citando a Adán y Eva. Vemos a San Pablo hablando de que uno es el Adán de la tierra, el otro el Adán del cielo, el Adán del Espíritu, y se colocan como ejemplos perfectos. Ahora, si nosotros podemos tomar una decisión muy clara, o esas son metáforas y son fábulas y son ejemplos que se dieron para que el hombre entendiera la naturaleza divina en el hombre, o son verdades reveladas. Ahora, dentro de estas cosas tenemos que entender esto, porque si no es verdad que Adán y Eva existieron, entonces también no es verdad el pecado original, no es verdad que en nosotros hay una ley que nos inclina al mal. Todo eso es simplemente un invento. Yo creo, por lo que yo he aprendido y lo que el Señor me ha revelado a mí, de que existe la historia original de la caída del hombre, que existe en nosotros una tendencia al mal, porque en nosotros habita esta savia, tanto del bien como del mal, que fluye por dentro de nosotros, y que si nosotros a eso no le damos la coherencia entre espíritu y carne, en medio de lo que Dios nos ha dado con el Espíritu Santo, somos esclavos de esa naturaleza caída, y nosotros no tenemos control de nuestros actos, porque nuestros actos nos van a manejar, nuestros instintos nos van a llevar, como lo que yo decía de la persona que cae en el homosexualismo, y simplemente cae porque se deja dominar por sus tendencias. Entonces, hoy, para nosotros poder darle una coherencia real a las obras de Satanás en nuestra vida, tenemos que entender primero que estamos en el destierro. Este es el destierro, este no es el paraíso. Jesús nos dijo: el príncipe de este mundo se llama Satanás. Es más, San Juan va tan lejos hasta decir: el mundo entero está en manos del diablo. Después dice el Señor a Poncio Pilatos, le dice: tú has dicho bien, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Todo lo da a entender de que nosotros estamos en un estado precioso de la vida, porque Dios nos creó y nos dio la oportunidad de alcanzar la plenitud de la vida eterna si nosotros entendemos el misterio de nuestra vida temporal. Porque si entendemos el misterio de nuestra vida temporal, debemos entender que tenemos un enemigo que nos odia. ¿Y por qué nos odia? Porque nosotros, habiendo sido creados inferiores a los ángeles, nosotros tenemos la capacidad, por el don que Dios nos dio, la maravilla de la gracia que Dios nos dio, de entrar al cielo. En cambio, los ángeles que cayeron del cielo nunca podrán entrar al cielo. ¿Se imaginan lo que nos odian? Nosotros somos ciegos, sordos y mudos al espíritu, y ellos nos ven, somos criaturas inferiores, y podemos llegar a sentarnos donde ellos se sentaban, en la gloria de Dios. Esto ya les da una idea del tipo de enemigo que tenemos nosotros. La envidia del diablo no tiene medida. El diablo es 100% malo. De la única manera que podemos combatirlo es con 100% bueno. ¿Y cómo podemos hacer eso si nosotros somos imperfectos? Cristo es la respuesta. El Señor vino a completar
completarnos. Redención quiere decir completarnos a nosotros lo que nos falta. Nosotros estamos incompletos por la caída, pero Jesús nos completa con su cuerpo y con su sangre. Cuando yo me uno a Jesús, porque decido tomarlo como mi Señor y decido imitarlo como camino y decido abrazarlo como verdad, tengo vida. Y cuando tengo vida, tengo la fuerza de su Espíritu para superar mi caída. Por lo tanto, mi vida temporal, mi mortalidad se convierte en semilla que se entierra corruptible y resucita incorruptible, como nos lo explica también San Pablo. Miren ustedes que si entendemos la parábola de lo que realmente significa que la semilla tiene que morir para que crezca ese cuerpo, que solo Dios sabe qué forma crecerá, entendemos que el cuerpo humano, al final de cuentas, a pesar de que se descompone, no se murió, sino que se transformó. Y ahí entendemos de que esta vida transitoria la podemos convertir en una transformación. ¿Pero cómo? Superando al enemigo. ¿Y qué es el enemigo? El enemigo es la muerte. Por eso la palabra dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sea, ya la muerte se ha superado en Cristo, que es el único que ha superado la muerte. Este mundo está lleno de héroes, pero les aseguro, todo héroe pasa en ataúd para el cementerio. Ninguno de esos héroes ha salido de ese cajón. Ninguno. El único héroe que llevaron a la tumba y salió de ahí se llama Jesucristo. Es el único que salió. Por eso es nuestro héroe. La camiseta que yo debo llevar acá no es la camiseta de un deportista, de un actor, de una modelo, de un millonario. Yo llevo la camiseta de Jesús porque es el único héroe que ha triunfado de verdad. ¿Por qué? Porque venció la muerte. Y entonces hoy, para nosotros entender las astucias del diablo, entender quién es Satanás, tenemos que descubrir esto. Sí, es el más astuto. Por eso la palabra de Dios dice: los hijos del mundo son más astutos que los hijos de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés estaba al frente del faraón y el faraón tenía sus magos al lado? Moisés, los magos del faraón bajan unas varas al suelo y se convierten en serpientes. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés pone su vara también en el suelo, se convierte en serpiente también. O sea, él se enfrenta a ellos con la misma astucia, supuestamente. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace la serpiente de Moisés? Se traga las serpientes de los demás, de los malos. Entonces, esta astucia de que habla Dios, que debemos tener todos nosotros, pero con la mansedumbre de la paloma, es el entender al enemigo, descubrir al enemigo. El enemigo está en nuestra sangre, aquí está. ¿Por qué hablamos del don de la pobreza? ¿Qué es el don de la pobreza? El don de la pobreza no es solamente para una monja, no es solamente para un monje, no es solamente para aquel que hace votos de pobreza. El don de la pobreza es para todo hijo de Dios. ¿Cómo se adquiere la pobreza espiritual? La pobreza espiritual se adquiere entregándole la sangre a Dios. En nuestra sangre es donde corren todas nuestras pasiones. Es donde corre toda esta batalla inmensa que tenemos para dominar estas cosas tan grandes que nos inclinan a hacer el mal que no hacemos. Entonces, para yo poder ser pobre espiritualmente, tengo que sujetar mi sangre a Dios y entregársela y no reclamarla más como mi propiedad. Ustedes saben que hay matrimonios que tienen graves problemas discutiendo sobre cebollas en la cocina. ¿Por qué? Porque cada uno está reclamando su territorio, ese territorio humano que yo tengo que defender. ¿Y qué es eso? La sangre es el territorio. Hierve mi sangre en la cocina y entonces yo defiendo la forma en que cocino mis cebollas. Sí, y nadie que se atreva a cambiarme la forma en que yo cocino mis cebollas. Y esto es mi territorio humano. Ahora, ¿cuál es la acción del diablo en esto? Cuando yo concibo dentro de mis pasiones un momento definido en el cual defiendo un territorio, encuentro socio. Porque
porque esa es la oportunidad para que el espíritu del mal se una a mí y fortalezca esa posición y la convierta en un vicio. Y ese vicio se convierte en una actitud, y esa actitud en una neurosis, y esa neurosis en violencia, y esa violencia en venganza, esa venganza en resentimiento, y todo eso se va degenerando. Y esa es la acción del mal que multiplica las acciones que fueron concebidas en el lado de la oscuridad por las pasiones mismas de la sangre. Entonces, ¿cuál es la acción del diablo? El diablo es el apoyo a la caída, para que nosotros constantemente nos estemos alimentando en el abismo, y en ese abismo vivamos nuestra vida temporal, y al final de esta vida no tenemos piso, caemos directamente al abismo, porque en él vivimos y en él respiramos, porque las obras nuestras son del abismo. Entonces, el espíritu del mal, siendo una persona que está representada en muchas, porque el ejército del diablo es inmenso, son jerarquías y son miles incontables. San Juan, en la visión que tiene en el Apocalipsis, en el capítulo 12 nos habla de que una tercera parte de los ángeles fueron arrojados a la tierra. Imagínense, hay que pensar bien lo que quiere decir esa palabra. Él dice: ay de la tierra y del mar, Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Y aquí viene lo más delicado. Nosotros tenemos que entender que estamos luchando contra fuerzas de la oscuridad, espíritus que rondan los aires. Y esto tenemos que tenerlo claro. A pesar de no poderlos ver, esos espíritus están pendientes como buitres para aterrizar en el cadáver. ¿Y cuál es el cadáver? Nuestros actos del mal. Esos son los cadáveres. Y entre más cadáveres tengamos, más buitres están dentro de esos cadáveres que producimos nosotros. Para terminar, porque ya es la hora de la Santa Eucaristía, les puedo resumir así. Usted tiene una cocina y tiene que mantenerla limpia. Si usted en su cocina deja boronas, comida, ¿qué pasa en esa cocina? Se llena de insectos. Y entre más mugre, más insectos. Cuando usted tiene un corazón que no lo tiene en Dios y no lo tiene constantemente bajo una vigilancia estricta, en una higiene estricta, en una disciplina de limpieza estricta, se llena de insectos del infierno. Y esto es el territorio del diablo. Entonces, culminemos diciendo: Satanás no tiene poder, absolutamente nada. El único poder que tiene Satanás es el que nosotros le damos. Por eso, sujetemos nuestras debilidades a Dios, confiemos en Él, acudamos a los sacramentos, mantengamos una confesión permanente en nuestra vida, y la Eucaristía, que es el alimento que nos fortalece para obedecerle a Dios y para amar como debemos amar. Entonces, pues que Dios sea glorificado en nuestra vida, para que Satanás sea siempre